estudio se llama CROMIC, lo apodamos así porque lo que queremos estudiar es la genética de la migraña crónica. La migraña pues, es una enfermedad muy discapacitante y que afecta a gran parte de la población, sobre todo mujeres jóvenes. Afecta a una prevalencia que se dice de un 12%. Afecta más en los años de mayor productividad laboral, entre los 20 más o menos y 50 años, y realmente pues, los días de migraña no puedes hacer otra cosa. Buscamos un poco los recursos que eran más fáciles de obtener, entonces teníamos que empezar desde cero. La genética era una cosa relativamente fácil de poder hacer, además hay una parte que se externaliza, que se envía a plataformas de genotipado hoy en día porque la tecnología pues, ha avanzado mucho. En principio pues, podíamos relativamente bien hacer una investigación con pocos medios. El objetivo en nuestro estudio era poder ver si habían diferencias hereditarias o genéticas, de alguna manera, para que se entienda, entre migrañosos. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer una selección de los polimorfismos que vamos a estudiar. En el genoma humano hay 1 millón de polimorfismos, son pequeñas variaciones que tiene el genoma. Entonces el estudio de 1 millón de polimorfismos es extremadamente caro, nosotros no teníamos presupuesto para poder hacer esto. Así que lo que hicimos fue una selección de 144 polimorfismos que queríamos estudiar específicamente en estos pacientes. Nos pusimos en contacto con el Consorcio Internacional de Genética de la Migraña. Entonces, en este tiempo, que nosotros no estábamos todavía en el estudio de la genética, ya habían analizado pues, muestras a nivel internacional. Tenían muestras escandinavas, alemanas, australianas, y habían ya hecho un genoma, un genotipado de todas estas muestras, pero un genoma entero, con el 1 millón de polimorfismos, o sea que realmente ahí abarcaban mucha más información que nosotros. Quizás sus muestras estaban peor seleccionadas, pero sí que miraban más polimorfismos, ¿no? O sea, la gracia de este estudio es que todos los pacientes han sido seleccionados por el mismo equipo de gente que está muy especializada en ver pacientes con migraña y entonces esto hace que todos los pacientes sean muy uniformes. Por un lado tendría un interés diagnóstico y de seguimiento cercano, quizás a la larga modificarlos y conseguir, pues, no sé si curar, pero mejorar la enfermedad mucho. O sea, hay enfermedades que no reciben tantos recursos ni tantas ayudas estatales y unas ayudas como estas son muy importantes realmente para poder empezar a estudiar este tipo de enfermedades. O sea que creo que tenemos que estar agradecidos de que se hiciese la convocatoria del dolor crónico.